Bueno, 1 de cada 6 españoles vive con dolor crónico generado por enfermedades reumáticas como la lumbalgia o la artritis, también por las migrañas. Estas patologías las sufren personas entre 45 y 54 años, sobre todo mujeres. Hoy, en el Día Mundial contra el Dolor, la OMS recuerda que el dolor es la mayor amenaza para la calidad de vida de la población. La mitad de personas que sufren dolor crónico padecen cuadros depresivos y trastornos del sueño. Además, estas dolencias afectan a las relaciones personales y a la vida laboral. Para hablar un poco más del dolor crónico, nos acompaña esta mañana Ana Vázquez Lojo, que es presidenta de la Liga Reumatológica Española. Señora Vázquez Lojo, buenos días. Buenos días. Bueno, vamos a definir mejor cuál es el perfil de las personas con dolor crónico. Decíamos que, sobre todo, mujeres a partir de 45 años, ¿no? Sí, mujeres a partir de 45 años, pero también es cierto que hay que recordar que hay muchos niños y jóvenes que padecen también enfermedades reumáticas y musculoesqueléticas y empiezan muy jóvenes a tener dolor, de hecho, de niños. ¿Cuáles son las enfermedades más comunes que causan dolor crónico? Pues de las 250 enfermedades reumáticas que tenemos ahora mismo catalogadas, la mayoría, o sea, las 249 del grupo, podemos decir que osteoporosis es la única que no duele, es silenciosa, pero bueno, esto hasta que nos caemos y partimos un hueso, ahí ya empieza a doler. O sea, diría que el 100% de las personas con enfermedades reumáticas y musculoesqueléticas tienen dolor y dolor crónico. ¿Y cómo limita la vida de las personas que lo padecen? Pues muchísimo, y a todos los niveles, a nivel personal, a nivel familiar, a nivel laboral, a nivel ocio, bueno, en todos los campos. Es una lacra el dolor crónico porque además, bueno, pues supone una merma, no solo en la calidad de vida de la persona que lo padece y de su entorno, sino también, bueno, pues algo que nos interesa muy mucho, sobre todo en los últimos tiempos, a la economía, evidentemente, a la economía de un país. ¿Y se aprende a vivir con ello? Es decir, ¿la gente que lo sufre se acaba acostumbrando? Aprender a vivir con él no es la frase que más me gusta, personalmente. Yo creo que te adaptas. Eh, Tienes que seguir viviendo a pesar de tener un dolor. Ahora, acostumbrarse nunca. Y ser feliz con dolor tampoco. Eres feliz o eliges ser feliz según las condiciones favorables que tengas, pero en base a otras cosas. Pero el dolor paraliza y el dolor te agría el carácter, te vuelve hasta, a veces decimos, malas personas. El dolor crónico, ¿es verdad que es una de las principales causas de automedicación y eso supone algún tipo de riesgo? Sí, por supuesto. Es la principal causa de muchas desgracias, o sea, no solo de la automedicación, sino también pues de la productividad laboral, del rendimiento, de todo. Pero es que además, bueno, pues también hemos observado el dolor muy de cerca en los últimos años y tiene una relación muy directa también con la salud mental y con el suicidio. ¿Existen tratamientos efectivos contra el dolor crónico ahora mismo? Existen tratamientos. Y que sean efectivos o no va a depender de muchas cosas. Hay pacientes, y la realidad es esta, pacientes que se escapan a cualquier tratamiento, a cualquier diana terapéutica. Y esto ocurre. O sea, hay mucha gente que, a pesar de los fármacos, sigue viviendo con dolor. A lo mejor pues más mitigado, pero sigue existiendo una población muy amplia de personas con dolor que siguen teniendo dolor. Y bueno, pues evidentemente sí, aprovecho que tengo ahora la cámara para pedir también que se investigue más, ¿no?, sobre estos fármacos y sobre el dolor y la calidad de vida. Porque se tarda mucho en diagnosticar dolor crónico, es decir, alguien que se dé cuenta de que lo que sufre no es algo puntual. El dolor se identifica en el minuto cero. Una persona que tiene dolor, vamos, lo sabe, no es como otro tipo de enfermedades que tardan más en dar la cara. El dolor está ahí, que es muchas veces el signo de otro conjunto de factores que lleva a un diagnóstico de una enfermedad, y a veces el dolor es un dolor por sí mismo, ya es una enfermedad. Pero bueno,
el problema del dolor es llegar a tener una buena atención, no solo farmacológica, sino no farmacológica. Atención psicológica, emocional, terapia ocupacional, acompañamiento y lo más difícil de todo, la comprensión de la sociedad, a veces de la persona que tenemos al lado, ¿no? ¿Tuvo algún efecto para Que las el dolor, personas? el dolor, Diga, sí, diga, el diga. dolor es casi un acto de fe, no lo puedes mostrar, no puedes decir, mira, esto es mi dolor, es un acto de fe. Bueno, en mi caso sí, se puede casi ver, ¿no? Que ante estas deformidades pues hubo un proceso de dolor, pero hay otras personas que no lo pueden demostrar. Está ahí, es un acto de fe. ¿Te lo crees o no te lo crees? ¿Qué efectos tuvo para las personas que sufren dolor crónico la pandemia? Pues lo vino a empeorar todo, pero desde luego la salud muchísimo, el estado de salud muchísimo y el dolor muchísimo. O sea, de repente, pues imagínate lo que es estar en casa. Bueno, me ciño al periodo más terrible que tuvimos, que fue de confinamiento. Tienes que estar en casa sin poder hacer una actividad física, adaptándola como puedes, pero bueno, no es lo mismo. Y es verdad que la actividad física incide positivamente en el dolor, o sea, lo mejora, y luego emocionalmente, evidentemente, también nos hizo mella, con lo cual la percepción del dolor es mayor y la atención, bueno, pues sanitaria y cualquier tipo de atención que necesite el dolor, pues también vino a agravar esta situación, lógicamente. Pues Ana Vázquez Lojo, presidenta de la Liga Reumatológica Española, gracias por acompañarnos esta mañana y contarnos de primera mano cómo es vivir con dolor crónico en este Día Mundial contra el Dolor. Gracias y buenos días. Muchas gracias a vosotros por darnos voz. Gracias. Buenos días.